Hola amigos, tanto tiempo. Otra vez en mi auto, otra vez en mi país. Bueno, ahora estoy unos 10 kilómetros de Tel Aviv. Qué sorpresa, ¿no? Yo estuve posponiendo este video, que su objetivo es hablar un poco de la política interna de Israel, es decir, la brecha, o en términos de Argentina, la grieta entre la derecha y la izquierda, que en realidad no es ni izquierda ni derecha, no tiene nada que ver ni con la derecha ni con la izquierda, sino es la cuestión de anti-Bibi o pro-Bibi, o sea, los bibistas y los anti-bibistas. Enseguida lo voy a decir en hebreo porque suena mucho más divertido todavía y pueden ustedes aprender unos términos de la política local. Pero antes de todo quiero solamente mencionar que hace más o menos 10 horas o 9 horas llegó un dron de los Houthis, otra agrupación de miércoles, una patota de hombres chauvinistas, racistas, violentos, tradicionalistas. Me dijeron no utilizar el término la basura humana del mundo árabe, entonces no voy a decir que es una basura humana, solamente voy a decir que son ciudadanos de un país que es un miembro de la ONU, se llama Yemen, un país de cualquiera, ¿no? Un país de maravilla. No me fijé en el Wikipedia para ver qué es su producto bruto interno, o sea, cómo alimentan a su propio pueblo. No voy a molestar en eso porque ustedes también tienen el acceso a la Wikipedia. Ustedes pueden ver, ¿no?, que es un país de maravilla, ¿no? Entonces, los Houthis, ¿no? Los Houthis son ciudadanos de un país soberano que es miembro de la ONU. Y nadie de ustedes tiene que esperar mucho hasta que el Consejo de Seguridad de la ONU va a sentarse y va a condenar el gobierno de los Houthis, no, perdón, de los yemenitas, ¿no? Al permitir esta atrocidad, atacar población civil en medio de la noche. El resultado es un hombre muerto y 10 heridos. Y así funciona el mundo, ¿no? A ellos nadie va a decir nada. Y porque son árabes, entonces tienen el derecho de hacer cualquier tipo de atrocidad, ¿no? Después hablan del racismo. Eso se llama racismo. Si uno tiene doble moralidad, mide la moralidad de un país que está defendiéndose, ¿no? Estoy hablando de Israel, no con el mismo criterio, que no hace nada con un país que hace este ataque, permite que sea este ataque, y no importa si es una agrupación de la oposición, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Imagínense que la barra brava del Club Atlético Chajcomús va a Paraguay en un partido de la Copa Libertadores, y esta barra brava va a quemar, un banco en Paraguay, en Asunción. Entonces el gobierno argentino dice, no, nosotros no tenemos nada que ver, no, o sea, es el Club Atlético, es la barra brava del Club Atlético Chajcomús. Me encanta Chajcomús, ¿no? Y también el club, ¿no? Los dirigentes del club dicen, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Eso no funciona, este tipo de moralidad no funciona en ninguna parte de la humanidad, solamente para el Medio Oriente. La doble moralidad. Y otra vez, no voy a mencionar a quién llaman racistas y a qué país está condenado constantemente. Bueno, en este mundo estamos viviendo, y con eso es una buena entrada para analizar el tema de las internas israelíes. Entonces, lo que voy a decir, lo que voy a hacer, la primera etapa, voy a describir en una forma más sintética posible las posturas que existen en este momento en cuanto a la política israelí, y al final voy a decir, por supuesto, mi humilde opinión, que no tiene ningún valor que cualquier otra opinión que tenga cualquier otro ciudadano israelí.
y el hecho que soy historiador y estoy metido en el tema y qué sé yo y qué sé cuánto, y que me gusta hablar de eso y que me parece que la política es un campo muy importante del comportamiento humano, pero que la gente lo tratan como una cosa de segunda categoría. Bueno, eso ya es otra cosa, eso no es el tema. Entonces, las posturas en general ya mencioné, lo voy a decir en hebreo. Tenemos una brecha entre bibistim, o sea, en hebreo sería la gente que no pueden, o sea, ¿quién es el bibist? El bibismo, para decirlo así. Bibi es el sobrenombre de nuestro primer ministro Benjamin Netanyahu. Bibi, su sobrenombre o su apodo. Entonces, la gente que son bibistas, ¿okay? Son aquellos que no pueden decir ni una sola cosa negativa, ni una crítica sobre Bibi. Entonces, como él es un ser humano, como cualquiera de nosotros, entonces, siendo ser humano, puede equivocarse, ¿no es cierto? Churchill se equivocó, San Martín se equivocó, Moshe Rabenu, o sea, nuestro Moisés de la Torah, también se equivocó. Y Dios se enojó con... Dios también se equivocó, ¿no? Dios muchas veces se equivocó. No, pero Netanyahu no puede equivocarse. Entonces, la gente que dicen que nunca, jamás, Netanyahu fue equivocado, Bibi, entonces ellos son bibistas. Y por el otro lado tenemos los Rak Lo Bibi. Rak Lo Bibi, es decir, en hebreo, todos pueden ser salvo Bibi. Nadie, o sea, no sé cómo decirlo, salvo Bibi, ¿no? Todos salvo Bibi, algo así. Y en hebreo son tres palabras, Rak Lo Bibi, entonces lo podemos hacer como sílabas. Entonces tenemos Ralbistim. Tenemos bibistim y ralbistim. ¿Y quiénes son aquellos que dicen cualquier persona, aunque sea un gato, no necesariamente debe ser una persona, para ellos puede ser este famoso caballo del Senado de la época del Imperio Romano que entró al Senado, entonces que sea el caballo de su tío en Rishon LeZion, es una ciudad al lado de Tel Aviv, puede ser primer ministro para ellos. Cada uno puede ser, salvo Bibi. Entonces, ¿cómo se puede descifrar quién es el ralbista? Entonces, aquel persona que no puede decir ni una sola cosa positiva sobre un primer ministro que ya está en el poder, más o menos podemos decir 15 años. Nada, él no hizo nada bien. Por ejemplo, el hecho que en su turno Jerusalén fue reconocida por Estados Unidos, ni más ni menos como la capital de Israel, y la embajada de Estados Unidos ni más ni menos está en Jerusalén. En la época de Netanyahu, en el año 2020, se fueron firmados los acuerdos abrahámicos con Marruecos, con los Emiratos, también en la época de Bibi. Nada positivo. Y en la época de él, bueno, podemos mencionar algunas cosas más que tienen que ver con el campo económico y con otros aspectos. Entonces, quien no puede decir nada, pero absolutamente nada positivo sobre Netanyahu, entonces él es el ralbista. Entonces tenemos la gran brecha, ¿okay? La gran grieta. Por un lado, los bibistas, ¿no? Y por el otro, ahora, la mayoría no son ni acá ni allá. La mayoría de la gente pueden decir, yo por ejemplo, también escribí en mi blog, por lo menos 3 veces en hebreo y por lo menos una vez en castellano. Lo pueden ir buscando, y si no me pueden mandar un mail y voy a buscar este artículo que escribí hace mucho tiempo sobre Netanyahu, donde yo aclaré mi opinión, que él hizo muchas cosas positivas, que es un tipo muy capaz. Estúpido no es para nada. Es más todavía, él fue elegido, no él, sino su partido que él lideraba, en una forma totalmente legítima. No había fraude en las elecciones. Nadie dice que había fraude en las elecciones en Israel cuando Netanyahu otra y otra vez subió al poder o mantuvo su poder. Entonces, en ese sentido, la crítica mía tiene que ver con una sola cosa,
que Netanyahu está aprovechando las brechas y las tensiones que caracterizan la sociedad israelí por su composición. Judíos que venían de 102 países hablando 57 idiomas, entonces cómo armar de todo este mezcla de personas, cómo armar de eso un pueblo que va aportar los impuestos, que va a servir en el ejército, etcétera, 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 va a utilizar el hebreo, qué sé yo, todos estos componentes, todos los primeros ministros anteriores, desde Ben Gurion hasta Netanyahu, hicieron algo, algunos más, otros menos, para cerrar estas brechas, para mejorar el entendimiento entre los distintos factores que que hacen la sociedad israelí. El único que no solamente que no hace nada para cerrar estas brechas, sino está utilizando de una forma cínica, es Netanyahu. Por eso para mí es un mal primer ministro, pero yo no fijo las reglas, o sea, por eso hay elecciones y hay, no me acuerdo si son 4 o 5 millones de votos de personas que participan en las elecciones y ellos manejan en qué forma funciona el sistema israelí. Netanyahu nunca fue, ni él, ni Ben Gurion, ni nadie fue elegido directamente. Eso es a través de lista de un partido, lista de partidos que hacen un conjunto y la gente vota por partidos. Y el partido que su líder tiene el más chance para armar una coalición de la mitad más uno, como la hinchada de Boca Juniors. Entonces, en términos de nuestro parlamento, estamos hablando de 61 bancas. Entonces, por ejemplo, si el Likud del partido de Netanyahu cobró 30 bancas, le faltan 31. Esos 31 están compuestos de distintos partidos que podían ser parte de coalición manejada por otro partido con otro líder. Y así funciona. Entonces, cuando los israelíes dicen Netanyahu ganó las elecciones, entonces muestran que ellos no entienden, y es un hecho, que la mayoría de los israelíes simplemente no entienden su sistema electoral. ¿Y qué podemos hacer? Y funciona. Nadie entiende bien cómo funciona una heladera. Sin embargo, todos saben cómo usar la heladera. Entonces, el hecho que alguien no sabe cómo funciona una cosa no significa que él no puede utilizarla. Y nadie dice, con eso repito, nadie dice que había un fraude, fraudes en las elecciones de 2019, y después habían 4 más de 2015 y así sucesivamente. Entonces, el problema con Netanyahu es entre la gente que pueden criticarlo mientras respetando sus éxitos y la gente que pueden adorarlo como si fuera más que Dios, porque Dios cometió errores, así cuenta la Biblia, más de una vez, que cuando Abraham está peleando con Dios, ¿no? Entonces le dice, vas a matar a toda la gente de Sedom, que eso no puede ser. Entonces, cuando una persona pelea con Dios, eso significa que por lo menos esta persona, en este caso Abraham, piensa que Dios está equivocado. Entonces, para los biblistas, Netanyahu es más que Dios, porque nunca cometió ningún error. Y por el otro lado, los estúpidos del otro lado que no pueden apreciar nada bueno que él hizo, y él hizo mucho más de 3 o 30 cosas buenas. Entonces, con eso podemos ir más allá, más al grano. Vamos a empezar con encuestas. A mí no me llaman mucho atención las encuestas, me parece una pavada, pero por un determinado. ¿Y por qué me parece una pavada? Porque las elecciones siempre se hacen mucho más adelante que las encuestas. Y las encuestas del último momento, antes de las elecciones, ya es una manipulación que hacen los dos lados, o los 3 o 4, en Israel hay 5 o 8 lados, están manipulando los números. Entonces no tiene importancia. Y por hecho, en los últimos, 10 o 15 años, siempre las encuestas erraban totalmente los resultados. Entonces, si una encuesta que puede servir ahora científicamente, yo enseguida voy a mencionar la que salió la semana pasada, entonces eso no significa nada
en relación a la cuestión que va a pasar en las elecciones. Entonces tenemos una cosa que cuando científicamente está bien, no tiene nada que ver con las elecciones, y cuando estamos acercando a las elecciones, científicamente no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, habiendo dicho todo eso, entonces la semana pasada salió una encuesta a donde pusieron, como para resumir el resultado general, hablando de coaliciones de 61, la mitad más uno. Entonces dicen que los partidos que en este momento actualmente están en la oposición y tienen en total 56 bancas, entonces o 46, tienen, enseguida voy a explicar por qué 46 o 50 no es igual, en este momento tienen 60, que eso significa que le falta uno. Y los partidos que en este momento están en la coalición, liderados por el Likud, liderado por Netanyahu, ellos están cobrando en este momento el apoyo popular que vale 50 bancas. 50 más 60 tenemos 110, faltan 10 porque el Parlamento israelí tiene 120. Entonces, ¿quiénes son aquellos otros 10? Son los árabes. Los árabes israelíes, que son ciudadanos con el total igualdad, la gente que siguen hablando que Israel es un país de apartheid, o son ignorantes, o son degenerados, o son ignorantes degenerados, o degenerados ignorantes. De todas maneras, están diciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Y es un insulto a Sudáfrica hasta 1994, es un insulto a Hitler o al sur de Estados Unidos en el siglo XIX. Ahí sí había apartheid. En Israel no hay apartheid. En el Corte Suprema hay juez árabe. Los árabes están metidos en cualquier lado de la sociedad, casi, salvo el ejército, a donde también muchos de ellos también hacen el servicio militar. Entonces vamos a volver al tema. Entonces, ¿por qué los 10 bancas de los partidos árabes están fuera del juego? Eso tiene que ver con el 7 de octubre 2023, o sea, con la guerra, que uno de sus ramificaciones mencioné hace 17 minutos cuando empecé esta grabación, hablando de los Houthis, estos muchachos con barba, con bandana verde, que están buscando a quién violar, a su mujer, a la mujer de su vecino o lo que sea. Y son así bien luchadores por la libertad de no sé de quién. Y están adorados por los idiotas útiles en Harvard y en Cambridge y todo lo que se llama la academia en el occidente, que puede ser en el occidente, pero mucho con academia no tiene. Entonces, la guerra del 7 de octubre de 2023, que ya sigue más de 9 meses, hace que la política tenga que ver con eso. Y de ahí vamos a hablar un poco de ideologías o de conceptos. Por un lado tenemos aquel concepto, y no sé qué apoyo tiene, no puede tener más de 15 bancas o 10, estoy exagerando. La gente que sigue con los conceptos de Oslo. Dicen que hay que terminar con la guerra, hay que hacer la paz con los palestinos. Ah, qué bien, qué idea, ¿cómo no lo hemos pensado antes? Increíble, genial, ¿no? La humanidad inventó la rueda, el aire acondicionado y la idea de la paz con los palestinos. ¿Cómo no hemos pensado de eso hasta que llegaron aquellas personas que salen manifestando, vamos a terminar la guerra, vamos a traer los secuestrados ya, todos ya, en hebreo, achshav, todo achshav, en este momento, ya, vamos a devolver todos los secuestrados, ¿no? Y haciendo la paz, por supuesto, y todo lo demás. Y vamos a bailar un Debka y Hora con los palestinos que nos aman tanto. Y no se daban cuenta que nos aman tanto hasta que no llegaron aquellos judíos israelíes, ¿no? Que salieron con esta idea, vamos a terminar con la guerra. ¡Ah! Genial, ¿no? Bueno, ya pueden ver a dónde estoy en mi idea, pero por lo menos estoy presentando, eso es el argumento de ellos, ¿no? Yo soy solamente el mensajero, yo no estoy inventando nada. Eso figura en cualquier lado del país, en decenas de miles de carteles. Cada vez que uno abre en su celular un portal de noticias, le sale boom sobre la cara así toda esta propaganda. Vamos a terminar la guerra ya, devolver a los secuestrados ya, hacer la paz con los palestinos ya, achshav, ¿no?
Bueno, entonces esa es una postura. Por el otro lado, ¿no? Para hacer como el balance, ¿no? Tenemos como los bibistas, los galvistas. Ahora también tenemos aquellos que dicen, ah, no, tenemos que eliminar con todos nuestros enemigos ya, ¿no? Hay que dejar que el ejército gane tanto Hamas como Hezbollah, como los Houthis y los otros 40 agrupaciones que están apoyando Teherán. Y claro, y la semana que viene queremos también eliminar el régimen iraní que fomenta todo eso. Y tenía que empezar diciendo que ayer hemos cumplido 30 años al atentado en la AMIA, ¿no? Y es como un lindo mensaje, ¿no? La gente que ignoraba, que decían, no, bueno, eso no tiene que ver, eso no tiene que ver con nada, ¿no? Que el Hezbollah, que no tiene que ver con Teherán, es un atentado aislado. No, gente. No. El régimen iraní dice desde 1979 exactamente lo que quiere hacer en este mundo y poco a poco está logrando. Menos mal que hay fuerzas que lo están enfrentando, pero su ideología está clarísima. No hay que interpretar nada, no hay que saber ni persa, ni árabe, ni nada. Todo está clarito, todo el mundo. Aquel persona que quiera saber eso, lo sabe. Y uno de los grandes maestros en este contexto era para mí Yitzhak Rabin, que ya en 1993, creo que ya mencioné este hecho en otra ocasión, que en 1993 él explicó la gran estrategia de Irán, 1993, hace más de un año antes del atentado en la AMIA. Entonces, no es un chiste, ¿ok? Entonces, tenemos aquellos que dicen que es solamente cuestión de voluntad, de nuestra voluntad, que podemos con nuestro ejército eliminar en muy poco tiempo tanto el Hamas como el Hezbollah, como las 40 agrupaciones apoyadas de Teherán, inclusivamente los Houthis con la bandana, con la barba, ¿no? Y también, por supuesto, el régimen de Irán. Todo eso así nomás porque somos tan poderosos, y si no somos poderosos es porque no creemos. Entonces, a ambos lados podemos llamarlos mesiánicos. Los mesiánicos, en yiddish se llama meshigenes, ¿no? Pero eso es solamente una asociación que me salió en este momento. Entonces, los mesiánicos de la supuesta izquierda no tienen nada que ver con izquierda, porque izquierda tiene que ver con pensamiento racional y no con mesianismo, pero así lo llaman acá en Israel. Entonces voy a decir, el mesianismo de la izquierda dice que solamente tenemos que hacer la paz con los palestinos y todo se va a resolver así nomás. Y por el otro lado, el mesianismo que dice que solamente al realmente creer en la ayuda de Dios, vamos a poner el ejército israelí sobre esta santa fe que tenemos que tener en nuestro Dios todopoderoso, que nos prometió todo, ¿no? Tierra de miel y de leche, etcétera, 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 y lo que sea. Entonces, bueno, son dos tipos de mesianismos que no sé cómo calcular el poder real que tienen. Según parece, por lo menos los líderes del mesianismo de la derecha tienen más apoyo que el mesianismo de la izquierda. De todos modos, nuestra suerte del Estado de Israel, de la sociedad israelí y del pueblo judío, por ende, por consecuencia, ¿no? Porque nosotros somos los judíos de Eretz Israel, somos, digamos, el liderazgo del judaísmo en la época moderna, un nacionalismo pluralista, donde hay laicos y religiosos de todos tipos. Entonces, el hogar nacional judío es el eje de la vida judía en nuestro tiempo. Que me disculpen mis hermanos judíos norteamericanos, que ellos piensan que ellos son la parte más importante y están utilizando esta analogía entre Babilonia y Jerusalén, una pavada que sirve solamente para hacer charlas en Brandeis University, pero que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que Israel es el asunto, y eso lo podemos aprender de los enemigos que dicen, al eliminar Israel vamos a terminar con el pueblo judío, ¿no?
Entonces, menos mal para el Estado de Israel, para la sociedad israelí y para el pueblo judío, que la mayoría de los israelíes no son ni en este lado ni en el otro lado. Y según lo que, no encuestas, pero según por lo menos lo que uno puede sentir en la calle, entre comillas, ¿no? La gente ya está podrida de gobiernos de extrema. Entonces, la esperanza, con eso estoy llegando también a mi opinión particular, ¿no? Que la esperanza es que es después de las elecciones, que yo no creo que sean muy lejos de este momento, pero no van a ser עכשיו, ya, bחירות עכשיו, ya, ahora bחירות, ya los secuestrados, ya la paz con los palestinos, ¿no? No, eso no va por la ley. O sea, si pasado mañana, porque mañana es sábado, si pasado mañana en domingo el Parlamento va a decidir que vamos a salir a elecciones, el primer momento son 3 meses más adelante. Y en el próximo domingo nadie va a tomar esta decisión porque el Parlamento salió a las vacaciones del verano. Entonces no me acuerdo cuándo se reúnen otra vez, digamos en septiembre. Así que en el mejor caso las elecciones se van a hacer en diciembre. Yo creo que no antes del 2025 y puede ser que mucho más, ¿no? Pero eso no más tardar de 2026 porque las elecciones se hacen acá en Israel cada 4 años. Entonces yo espero, yo con muchos israelíes más que escriben en redes sociales, en artículos en los diarios y hablan eso ya no antes de la guerra y después de la guerra peor todavía, la gente está buscando una amplia coalición. Amplia coalición quiere decir no 61 ni 64, lo cual tiene este gobierno actual de Netanyahu de 64, sino por lo menos de 75 o de 80, porque la mayoría de los israelíes están de acuerdo de la mayoría de los casos. Hay gente que usan cifras 80 y 80. Dicen que 80% de los israelíes están de acuerdo en 80% de los asuntos. Y por ende, la coalición tiene que reflejar estos 80 y 80. Y en términos electorales, 80% de 120 son 84. Entonces, 74 me parece también perfecto, suficientemente bien. ¿Y quién va a ser el primer ministro? Bueno, yo espero que Netanyahu renuncie. Pero si él no va a renunciar y si él va a seguir liderando el partido de Likud, que va a otra vez recibir 25% del voto o 20% del voto, no importa, porque él no va a desaparecer. Podemos hacer un cálculo. Que el partido más importante de la oposición, que es el partido liderado por Benny Gantz, que hasta hace 1 mes y medio, 2 meses, fue parte del gabinete de la guerra. Entonces vamos a decir que él va a ganar, no va a ganar, va a tener 25 bancas. 25, hagan el cálculo, es mucho menos que 61. ¿Ok? Entonces nadie gana las elecciones en Israel. Nadie gana en las elecciones en Israel. Otra vez, voy a repetir. Nadie gana. Hay resultados. Y a base de los resultados se puede armar coaliciones. Y la base y el mínimo para tener una coalición son 61 bancas. Entonces, 25 del partido de Benny Gantz, más 15 de Yair Lapid, ya son 40. A eso se puede agregar una derecha moderada de 15 más, ya tenemos 55. Después tenemos un partido religioso así, otro religioso así, ya podemos llegar fácilmente a, me olvidé, el Likud. Entonces tenemos 25 del Gantz, 15 de Lapid, son 40, más 20 del Likud, ya tenemos 60. Entonces, si uno va a seguir pensando en términos de grieta o de derecha, izquierda, sí Bibi, no Bibi, no vamos a llegar a ningún lado y nuestros enemigos van a seguir sonriendo, chochísimos, ¿no? Porque estamos matando a nosotros mismos. En cambio, si vamos a entender por fin que este término, concepto de 80 y 80, esa es la verdad y no de ayer, muchos años, porque eso es la única explicación al hecho que Israel es un éxito. Si no hubiese hecho, si en Israel no había un consenso de 80 a 80, no estuvimos hablando en este momento, ¿no? Entonces, las redes sociales, la prensa,
etcétera, siempre da más lugar a los extremos. Pero llegó el momento, y eso es mi deseo, y con eso termino, que los extremos van a dejar de manejar la situación porque tenemos suficientemente problemas reales como los Houthis. Bueno, gracias por escuchar. Hasta la próxima. Un gusto.